Y al comienzo del programa les dijimos que hoy es el día del oftalmólogo y lo importante que es realizar, aunque sea una vez al año, una visita para control. No utilizar los mismos lentes durante 5 años, no tener miedo tampoco a los lentes de contacto si es que nos resultan más prácticos, pero tampoco habituarnos a perder un poquito la nitidez de los colores, o no ver demasiado bien de cerca, de lejos, e intentar ahí hacer foco con el ojo. Esto no es lo común. Lo lógico es ir a consultar al oftalmólogo y saber entonces si necesitamos o no necesitamos lentes y además ver cómo está la salud ocular. ¿Qué les parece si compartimos esta nota con el oftalmólogo Germán Bianchi para ver qué consejos nos da? Bueno, sí, los ojos van variando, van cambiando durante el paso de los años y a eso nos vamos adaptando, pero adaptarse significa no acostumbrarse, sino ir haciendo controles sobre cada tipo de cambio para ir conociendo por qué va sucediendo y qué podemos hacer ante ese tipo de dificultades que a veces se generan con la visión, incluso con esos cambios. Por ejemplo, uno de los cambios más comunes es la presbicia, que es cuando el cristalino, que es la lente interna que está dentro del ojo, pierde elasticidad, y eso es un proceso fisiológico normal, y eso es lo que llamamos la presbicia, que es cuando empezamos a tener dificultades para ver de cerca, estiramos el brazo. Bueno, esa vendría a ser una de las primeras manifestaciones que nos tenemos que ir adaptando y que se corrige con anteojos en forma sencilla. Ese mismo cristalino, con el paso de los años, pierde su transparencia y se hace un poco más opaco, y a eso es lo que nosotros le llamamos cataratas. Eso, ese nombre tan común que hay en la oftalmología y que se puede operar y que se saca ese cristalino y se lo reemplaza por una lente artificial. Incluso esa lente artificial a veces puede corregir otros defectos visuales que tiene el ojo, como es una miopía, una hipermetropía, un astigmatismo e incluso la presbicia. O sea, de esa forma es como hacerle un refresh a esa persona que puede volver a tener algunas capacidades que no son las mismas que a los 20 años, pero que vuelve a tener una cierta capacidad visual que le da una independencia visual también, ¿no? ¿Es habitual la consulta al oftalmólogo o no? ¿O ya llega el paciente con síntomas? Nosotros tratamos siempre de prevenir para no tener que curar. Y eso a veces es un poco la iniciativa de hacer un control anual a todas las personas para ver cómo están sus ojos. El control anual incluye un poco lo que es la agudeza visual, el fondo de ojos, la presión ocular, y nosotros de esa forma determinamos si aparece alguna afección en el ojo que podamos prevenir y que no llegue a un proceso de mayor daño ocular, ¿no? De esa forma es interesante hacerlo, ¿no? Desde chicos, desde edad temprana, ¿no? Porque el ojo empieza a cambiar desde que somos niños y empieza a cambiar su estructura, a crecer al principio, pero también se puede ir afectando algún tipo de tejido dentro del ojito. Los procesos visuales de pérdida visual a veces son muy lentos, entonces la persona se va adaptando a ver mal. Y esa visión parece normal, entonces por eso no se cambian los anteojos. A veces obviamente no sucede eso, pero si hay algún tipo de envejecimiento en la parte ocular o si hay alguna afección por alguna patología, y esa patología, salvo que sea algo brusco, algo agudo, entonces en esos casos sí van al oftalmólogo, pero cuando hay procesos lentos no se dan cuenta que van cambiando. La catarata es uno de ellos. La catarata es un proceso muy lento, en la mayoría de los casos, que van perdiendo lo que es la visión, después pierden la visión de los colores, los contrastes, los brillos, y en esos casos, cuando los operás, los ves con una sonrisa habitualmente al día siguiente porque dice, ¿los colores son realmente estos o son los que tenía antes? Y después hay otro tipo de patologías también, ¿no? que son más difíciles a veces de encontrar, que por ahí no tienen síntomas, como es el glaucoma. El glaucoma puede aparecer sobre todo en las personas que tienen antecedentes en la familia, las mamás, los abuelos, los papás. Entonces esas personas deben controlarse habitualmente, una vez al año por lo menos, para tomar la presión ocular y determinar cómo está, porque el glaucoma es una patología silenciosa que va afectando en forma lenta, pero ese es el ladrón hormiga que va sacando un poquito cada día. Entonces va achicando el campo visual y cuando se dan cuenta es demasiado tarde, ¿no? En estas épocas de pandemia hemos perdido mucho los controles de los pacientes con glaucoma por
las causas que ya conocemos, que es la cuarentena, entonces hay muchos casos que han avanzado, que no se han podido ir a comprar las gotitas. Bueno, es importante ese tipo de controles, ¿no? Y ya que hablamos de lentes, te pregunto por los lentes de contacto, porque muchos oftalmólogos dicen que se pierde la lubricación natural que tiene el ojo también a lo largo de la vida, ¿no? Se vuelven más secos. ¿Es bueno que el adulto mayor utilice lentes de contacto? Una lente de contacto es una ayuda visual, también es un cuerpo extraño en el ojo, o sea, debemos tener muchos cuidados de limpieza, sobre todo cuando la edad es mayor, porque las lágrimas están en menor cantidad y también en menor calidad. Y esos dos aspectos, digamos, hace que necesitemos una lubricación extra para tener los lentes y tener mucho más cuidado, porque en la lágrima no solamente ayuda a lubricar, sino que también tenemos defensas, hay inmunoglobulinas, hay defensas ahí que ayudan a defender de las bacterias que viven habitualmente a veces en los ojos, pero bueno, de esa forma tenemos que hacer esos controles y esa limpieza diaria de las lentes y cuidarnos. Y también depende mucho de la tolerancia. A medida que van pasando los años, los ojos se van poniendo un poquito más secos y esa sequedad hace que la tolerancia vaya disminuyendo y por ahí no se pueden usar la misma cantidad de horas que se usaban antes.